Bueno, la semana pasada estuvimos, pues la temática fue sobre el ingreso de documentos o sobre los documentos que se manejan a nivel interno en una organización, ¿sí? Ahora vamos a hablar de todos los canales que se utilizan o los medios que se utilizan, pero cuando llega a la institución o a una organización, documentos externos. Recordando que los documentos externos son aquellos que envía o que llegan de otra empresa a una organización, ¿cierto? Una empresa totalmente diferente. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hablar en esta clase. Los canales o ingresos de medios de los documentos son aquellos canales, valga la redundancia, que se utilizan con el fin de garantizar de que los documentos o la correspondencia llegue de manera correcta, de manera oportuna a una organización. Estos documentos son todos los documentos externos, ¿sí? Dentro de estos documentos pueden llegar cartas, solicitudes, pueden llegar también derechos de petición, ¿cierto? Cualquier tipo de documento que necesariamente la empresa requiera o alguien externo a la empresa en ese momento está necesitando. Entonces, estos documentos que llegan a las empresas necesariamente tienen que tener un control, ¿cierto? Y tienen que tener una forma en que ingresan. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a dichos documentos. Generalmente, siempre estos documentos que se radican, ¿cierto? Deben tener un tiempo de respuesta. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Eso lo estipula la empresa en específico. ¿Cuáles son estos canales o los medios que se utilizan para que estos documentos ingresen en una organización? El primero es a través de mensajería. La mensajería es aquel documento o es aquel servicio que presta cualquier empresa de mensajería dentro de una ciudad en específico o inclusive dentro de un país. Estos documentos obviamente requieren que tengan unas especificaciones como cuál es el emisor, cuál es el remitente, ¿cierto? Para tener conocimiento de dónde llega y a dónde se le debe mandar la respuesta a la persona que está solicitando. Entonces, el primero es la mensajería. El otro es fax, que aunque ya no se utiliza porque pues ya el fax, son muy pocas las empresas que utilizan fax, sin embargo sí hay algunas que lo utilizan. El fax es una transmisión que se hace a través de una línea de teléfono, donde en un lugar se escanea el documento, ¿cierto? Y en la otra parte va llegando el documento impreso. Generalmente siempre va a estar conectado a una impresora y debe estar conectado a una línea de teléfono para que pueda funcionar. ¿Cuál es la desventaja del fax? Es que ambas empresas tienen que tener fax. De nada sirve que yo como empresa tenga fax y que de otro lugar me quieran enviar un documento si de otro lugar no tienen. O si yo, por ejemplo, como institución no tengo fax. Entonces, necesariamente ambos lugares deben tener fax, ambos deben tener línea telefónica y deben tener tintas con hoja y con papel para que pueda funcionar. Esas son las características y son las desventajas y ventajas del fax. Está el correo tradicional, que generalmente es el correo donde se utiliza el código postal. Nosotros muy poco utilizamos el correo tradicional, más que todo utilizamos mensajería. Pero hay algunas empresas que utilizan este tipo de correo, que es cuando, por ejemplo, en otras ciudades, que es el famoso buzón, donde uno va depositando las cartas o lo que quiera mandar. Esto generalmente se utilizaba hace mucho tiempo atrás. Ya hoy en día con el tema de las mensajerías o con el tema de todas las empresas que se dedican a esto, ya esto como que se ha ido avanzando en esto, entonces muy pocas empresas lo utilizan en el correo tradicional. Las características es que muchas veces y se puede utilizar para otros tipos de lugares, para otras ciudades, ¿cierto? Dentro del correo tradicional están las encomiendas, que es cuando ya no se mandan documentos, sino que se mandan paquetes, se mandan cosas que necesariamente requiera una institución. Sobre todo se utiliza el transporte convencional, ¿sí? ¿Qué es el transporte convencional? Aéreo, ¿cierto? Carretera, o en caso cuando son de diferentes países que requiere utilizar, por ejemplo, que viaje un paquete de China o de estos continentes, necesariamente tiene que venir por
por vía marítima, ¿cierto? Entonces, las encomiendas les va a permitir a la empresa, obviamente, poder adquirir bienes de otros lugares, de otros países, para poder ingresarlo dentro de la organización. Está el correo express o el correo expreso, que es el que se maneja, que lo tienen algunas mensajerías, por ejemplo, Servientrega, Envía, Coordinadora, son empresas que manejan como este servicio, que es cuando yo quiero que este documento llegue hoy mismo a un lugar, ¿sí? Obviamente hay unas horas en que la empresa lo recibe para que pueda ser enviado y llegue en el tiempo estipulado, porque por eso se llama correo express, es cuando quiero que llegue en una fecha, en una hora estipulada. O sea, si yo quiero mandar un documento que llegue hoy a las 5 de la tarde, por ejemplo, tengo que mandarlo mínimo a las 8 de la mañana y necesito que llegue a otra ciudad, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín. Entonces yo puedo pagar, obviamente es un poquito más costoso, pero genera mejores rendimientos. Las ventajas y desventajas es que en el correo tradicional, por ejemplo, que también hace parte del correo express, es que siempre demora en llegar. Es decir, para que yo necesite que ese documento llegue en el tiempo justo o en el menor tiempo posible, yo tengo que pagar adicional, ¿cierto? A eso para que llegue en el tiempo. Si no, va a demorar en llegar de 3 o más días. Eso depende de cuál es el tiempo que tiene esa empresa para sus mensajerías. Otro tipo de forma en que ingresan los documentos a una organización es el correo electrónico. El correo electrónico obviamente es fácil de implementar, ¿cierto? Pero generalmente o a muchas empresas no les gusta que les envíen cartas por correo electrónico porque no tienen forma cómo hacer trazabilidad, pero inclusive los documentos electrónicos también se les debe hacer radicado, ¿cierto? Para saber si llegaron en el tiempo específico con un código. Sin embargo, muchas empresas prefieren que todo sea a nivel de papel, ¿cierto? Pero hoy en día con el tema del calentamiento global, de que debe existir una reducción en el uso del papel, muchas empresas se han limitado a que todo sea por correo electrónico, que ya no utilizan casi papel. Entonces esto es una herramienta muy positiva para las organizaciones hoy en día. La ventaja del correo electrónico es que usted lo puede mandar a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo. Obviamente para poderlo mandar necesita tener internet, ¿cierto? Y necesita conocer el correo electrónico de la persona a la cual se va a enviar dicho correo electrónico. Una de las desventajas es que no sabe si ese correo electrónico llegó, si la persona lo recibió en el tiempo estipulado, ¿cierto? Si la persona lo leyó, porque pudo haber llegado pero no lo leyó, y eso puede generar retrasos en los tiempos de respuesta. Las características es que usted puede enviar mucha información, puede enviar inclusive mensajes multimedia y puede enviar a diferentes grupos. Las ventajas, lo que les dije anteriormente, no utilizan papel, es fácil de usar y puede consultarse en cualquier parte del mundo. Y una de las desventajas fundamentales es que obviamente solamente va a funcionar si tiene acceso a internet, ¿cierto? Las páginas web también son otra forma en que ingresa información a la empresa. Hay algunas empresas que dentro de su diseño de página web tienen, por ejemplo, el enlace o el link de contáctanos o escríbenos aquí o tienes alguna pregunta, ¿cierto? Y es una forma en que las empresas utilizan para que la información llegue. Sin embargo, lo que uno puede escribir en una página web o en el enlace que ellos dan en la página web es algo breve, es algo sencillo, ¿cierto? Entonces no es para una información oficial, por así decirlo. Y hoy en día también la mayoría de las empresas ha implementado WhatsApp y Facebook para recibir información, ¿sí? Para recibir información sobre preguntas, sobre dudas, inquietudes. Sin embargo, las empresas o el tema de documentos de ingresos oficiales como cartas, solicitudes, como derechos de petición, como tutelas o cualquier tipo de documento oficial que se le quiere solicitar a una organización debe ser por correspondencia, sea por correspondencia en mensajería, en correo tradicional, correo expreso, ¿cierto? O sea a través de correo electrónico.
¿Por qué? Porque estas líneas de Facebook, WhatsApp y página web generalmente se utilizan, son, como les dije anteriormente, para preguntas o dudas, más no para recepción de documentos como tal, a menos que la empresa así lo requiera. Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste la actividad que van a hacer en esta semana sobre el tema de ingresos de documentos en las empresas generalmente.